Dios Todopoderoso creó los cielos y la tierra. Todo lo que hay en ella tiene dominio sobre la vida y la muerte, sobre las adversidades y bendiciones del ser humano. La Biblia nos narra las asombrosas obras del poder de Dios y nos menciona de profetas y siervos como Moisés, Elías, Pablo, Pedro y Esteban, que obedecieron la voluntad de Dios, haciendo lo que parecía imposible y superando toda circunstancia por fe. El renombrado evangelista reverendo Gerald Lee ha recibido este poder de Dios al vivir conforme a su voluntad y ha mostrado prodigios y señales milagrosas como están escritas en la Biblia, y así ha confirmado que Dios vive, que Jesucristo es el único Salvador y que cada palabra en la Biblia es verdadera. Permítanme presentarles al reverendo Gerald Lee, quien actualmente es el centro de la atención mundial. The power of the living God through the Reverend Lee Gerard to whole United States and as well as 1 million Russian people in the country of Canada. I think that I think it's very descriptive. The bottom line is that I'm astounded by Dr. Lee's ministry. I am astounded by the fact that he reaches so many people, not just in Asian nations, but in other nations. And I praise God for the effectiveness of the work that you're doing. 죄에서 구원해내신 구세주이십니다. 하나님께서는 만물을 창조하신 창조주요 유일한 신이십니다. 한국의 설계에 의해 계획되고 창조되었다는 것을 의미합니다. 바로 한국 창조주 하나님께서 창조하신 것입니다. El reverendo Gerald Lee, luego de haber estado al borde de la muerte, fue completamente sanado por Dios. A partir de ese momento vivió de acuerdo a la palabra escrita en la Biblia. Resistió la tentación de pecar hasta llegar a entregar su vida y logró despojarse de todo pecado. De ahí en adelante vivió por la palabra de Dios, recibiendo el llamado para servir al Señor. A través de incontables horas y días de oración y ayuno, el reverendo Gerald Lee logró echar fuera la maldad de su corazón, y así pudo recibir profundas revelaciones de la palabra de Dios. Con esos reveladores mensajes y con el poder de Dios, ha realizado multitudinarias cruzadas de sanidad, incluyendo Centro y Suramérica, Norteamérica, Asia, Europa, África y el Medio Oriente, manifestando asombrosas señales y milagros de Dios. En estas cruzadas ha confirmado que Dios vive y que toda palabra de la Biblia es verdad. Las cruzadas que el reverendo Gerald Lee ha realizado en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú,
República Democrática del Congo. Y en la ciudad de Nueva York han sido un acontecimiento de gran trascendencia por el éxito alcanzado. El reverendo Gerald Lee no impone manos en forma individual sobre los enfermos, sino que ora desde el púlpito por toda la multitud que asiste a la cruzada. Y por su oración, miles de personas han sido sanadas de enfermedades como el SIDA, cáncer y leucemia. Por ello ha sido el centro de la atención de los medios de comunicación del mundo entero. El año 2002, más de 3 millones de personas asistieron a la cruzada en la India y producto de ello se abolió la ley de conversión obligatoria. Muchas gracias a todos los hermanos coreanos y por tener un pastor tan espiritual, tan consagrado a Dios, que está practicando este poder de sanación, así como la Biblia lo dice. Through Dr. Lee, Reverend Dr. Lee, especially with the wonderful crusades, when I look at this, there are a lot of people came who believe in the miracles that he's a great man of God, he's a servant of God and God. Donde quiera que el reverendo Lee ha realizado estas cruzadas y ha predicado sus mensajes, se han establecido y fortalecido numerosas iglesias. De tal forma que, actualmente, cerca de 8.000 iglesias alrededor del mundo forman parte del ministerio internacional Manmin. Las poderosas obras manifestadas por el reverendo Lee son respaldadas y refrendadas por la Red Mundial de Médicos Cristianos, WCDM, World Christian Doctors Network. Ha realizado numerosas conferencias médicas internacionales en diversos países, como Corea, India, Filipinas, Miami e Indonesia, entre otros, y ha examinado, analizado, estudiado y concluido que casos de sanidad divina se han manifestado por el poder de Dios a través de las oraciones del reverendo Gerald Lee, y por medio de estos informes médicos han confirmado que Dios está vivo. En algunas ocasiones, cientos de miles o millones de personas se han reunido en estas cruzadas, y cada vez que el reverendo Gerald Lee las realiza, ha concitado la atención del mundo entero. Una de sus cruzadas fue transmitida por la CNN, la agencia de noticias más conocida a nivel mundial, y muchos medios de comunicación las han transmitido a todo el mundo. Pienso que en ese momento máximo que había de alabar al Señor, aunque no existan creyentes que sean de otras religiones o hayan creyentes de otras religiones, se logró que todo el mundo se uniera, las distintas religiones, y oraran por los milagros y oraran por el pueblo hondureño para que esa gente ahí se sanara. Me parece que sí, que hubo una gran influencia en todos los aspectos. Desde Puerto Rico, Argentina, Bolivia, México, Colombia, El Salvador, Guatemala, personas testificando el poder de Dios. La 12ª cruzada del reverendo Lee se efectuó el año 2006 en la ciudad de Nueva York y fue transmitida a más de 200 países a través de la red de estaciones Daystar. We carried the crusade here in the U.S. to 60 million homes. We're on DirecTV and we're on Dish. We own 50 stations here in the U.S. and then we also are on various cable systems around the U.S. In addition, we're worldwide into every country of the world via satellite, and that satellite takes us into Israel. We'd heard from people asking us when we're going to repeat it, wanting to see it again because it was such a blessing to them. Cuando las personas presencian las cruzadas por la televisión o el internet, las poderosas y milagrosas obras de Dios se manifiestan en diversos lugares al mismo tiempo, trascendiendo el tiempo y el espacio.
La red global de comunicaciones GCN tiene su propia torre de transmisión en el edificio Empire State y está difundiendo el Evangelio de santidad y el poder de Dios al mundo entero, a la ciudad de Nueva York y a todo Norteamérica por medio de 8 estaciones de televisión de señal abierta, 3.300 estaciones de cable y 9 satélites. A través de estos medios, miles de almas se arrepienten para entrar al reino de los cielos. Канал J-Star есть дом у нас показывает по телевизору, а сильно у нас в церкви есть телевизор и тарелка, мы можем смотреть. It was great. I was so excited watching it. I wish he will come and, you know, I'm waiting for that. Poder. ¿Qué es el poder? Es la capacidad para ejercer autoridad. La Biblia nos dice que el poder viene de Dios. Muchos versículos nos hablan de siervos que recibieron ese poder. El sol y la luna se detuvieron, el mar rojo se dividió, los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, los cojos caminaban, los muertos se levantaban. Hechos milagrosos, imposibles para el hombre, son posibles por el poder de Dios. La señora Kim sufrió quemaduras de tercer grado, producidas por agua hirviendo, y estaba al borde de la muerte. Cuando el reverendo Gerald Lee oró por ella, la sensación de quemadura desapareció y nuevos tejidos y piel nueva comenzaron a aparecer por el obrar creativo de Dios. Ahora ella ha empezado una nueva vida. Un niño de 8 meses de edad de nombre Yegu Lee se quemó gravemente su cara con agua hirviendo. Luego que el reverendo Gerald Lee orara por él, en solo 3 semanas recobró la totalidad de su piel y ahora crece en forma normal. Además de las 2 personas antes mencionadas, muchas otras que habían sufrido de graves quemaduras han sido sanadas por la oración del reverendo Gerald Lee y ahora viven vidas normales. El hermano Kim se cayó de un 5º piso y se le diagnosticó discapacidad de primer grado y por años tuvo que usar una faja en su columna. Sin embargo, se restableció luego que el reverendo Lee orara por él. Se levantó de la silla de ruedas y caminó. Cuando el reverendo Gerald Lee oró por ella, la señorita Dee Walker se levantó de la silla de ruedas y alabó a Dios. La señora Meister por mucho tiempo padeció de numerosas enfermedades, afección al corazón, dolencias propias de la mujer. Fue operada y se le cortó el cartílago de la rodilla y tuvo que andar apoyada en un bastón. Luego que el reverendo Lee orara por ella, pudo andar perfectamente. La pastora Chen de Taiwán usaba una silla de ruedas. Asistió a un servicio de sanidad en la vigilia de los días viernes en la iglesia central Manmin y en ese momento sintió una fuerza sobrenatural en sus piernas. Se paró de la silla de ruedas y comenzó a caminar sin necesidad de usar ninguna ayuda. La pastora Yeruder de Singapur se levantó de su silla de ruedas y
Numerosas personas alrededor del mundo han dejado de usar sus muletas o se han parado de su silla de ruedas y han caminado sin necesidad de ayuda. Se levantaron y empezaron una nueva vida por el poderoso toque de Dios. El pastor Lazarus Lee perdió la conciencia, estuvo al borde de la muerte debido a un agudo problema estomacal. Volvió a la vida luego que el reverendo Lee orara por él. Actualmente se desempeña como director y ministro de la misión Manmin para Latinoamérica. En el año 2001, durante la Cruzada de Sanidad en las Filipinas, Joel Lamos perdió el conocimiento tras sufrir un paro cardíaco y todo su cuerpo se puso rígido, pero volvió en sí por la oración del reverendo Jerok Lee. Un ómnibus de 47 pasajeros pasó por encima de la pierna del hermano Choi y le fracturó la rodilla izquierda. Luego de la oración del reverendo Lee, su rodilla sanó. Joanna Park resultó herida en un accidente automovilístico. Se le diagnosticó discapacidad en primer grado. El reverendo Jerok Lee oró por ella y volvió a caminar perfectamente. El pastor Chung se accidentó, sufriendo fracturas múltiples. Estuvo a punto de morir, pero se recuperó completamente luego de la oración del reverendo Lee. Ahora se desempeña como pastor. El pastor Kang se fracturó el cartílago de la tráquea. Se restableció luego que el reverendo Lee orara por él. Una semana después ya podía ingerir normalmente sus alimentos. El hermano Lee se fracturó el hombro y algunas costillas en un accidente de tránsito. Luego que el reverendo Jerok Lee orara por él, sus huesos rotos volvieron a unirse y pudo caminar normalmente. En un descuido de su madre, una niña de 3 años de nombre Grace Lee se tragó una tachuela. La madre la hizo escuchar por teléfono la oración de sanidad grabada del reverendo Lee y la tachuela salió del cuerpo de Grace sin dejar ninguna marca. Un niño de nombre Lee comió una uva grande que fue directamente al pulmón. La sangre comenzó a acumularse y tenía dificultad para respirar. Su madre oyó por teléfono la oración de sanidad del reverendo Jerok Lee y el niño se restableció e incluso las semillas de la uva salieron de su cuerpo. Los dedos del hermano Yu fueron atrapados en una máquina rebanadora de carne. Uno de ellos quedó casi destrozado. Luego que el reverendo Lee orara por él, el dedo fue restaurado en 3 semanas. La niñita Yeji Kim no podía caminar ni moverse debido a una grave dermatitis atrófica, y otra pequeña de nombre Soo-Jung Lee destilaba pus y tenía costras por todo su cuerpo. Ambas fueron sanadas por la oración del reverendo Jerok Lee.
Los dedos de la hermana Kim ya estaban con gangrena, pero después que el reverendo Lee orara por ella, no solo sanó de su mano, sino también resultó embarazada. La diaconisa Jo estaba en peligro de perder la vista por esta rara enfermedad llamada síndrome Harada, pero por la oración del reverendo Jerok Lee, el quiste en su ojo desapareció y recuperó la vista. Su caso fue presentado en la Conferencia Mundial de Médicos Cristianos. María Rodríguez perdió la vista de su ojo derecho y por 10 años solo podía ver por su ojo izquierdo, pero en el año 2002, en la Cruzada de Sanidad de Honduras, recobró totalmente la vista. No solo enfermedades incurables, sino también todo tipo de dolencias que la medicina moderna no puede curar han sido sanadas. Ningún tipo de enfermedad, ni el SIDA o el cáncer, son imposibles de sanar para el poder del Dios vivo. Emmanuel había perdido toda esperanza por vivir debido a que había contraído el SIDA. Pero luego de la oración del reverendo Lee durante la Cruzada de Sanidad del 2004 en Lima, Perú, la diarrea que lo afectaba paró y el nivel de sus células inmunes había aumentado. María Andrea Morán no podía caminar bien y sufría de migraña y de vómitos por el SIDA. Luego de la Cruzada de Nueva York del 2006, se recuperó completamente. A Han se le había diagnosticado cáncer al estómago, pero las células cancerígenas desaparecieron luego de la oración del reverendo Jerok Lee. La señora Wang se recuperó de un tumor maligno al cuello del útero, luego que el reverendo Jerok Lee orara por su sanidad. Rosa Han estaba al borde de la muerte debido a una tuberculosis avanzada. El doctor le había dicho que jamás volvería a cantar. Ella se repuso totalmente y ahora está viajando alrededor del mundo cantando alabanzas para la gloria de Dios. Al señor Wang le habían amputado la mano y por 15 años no pudo mover su brazo. Luego que el reverendo Lee orara por él, los nervios de la mano amputada revivieron y recuperó la movilidad y la fuerza en su brazo. La hermana Cho no podía peinarse porque el pabellón de su oreja no había crecido bien y la diaconisa Song no podía usar falda porque una pierna era más corta que la otra. A través de la oración del reverendo Lee, el pabellón de la oreja creció y la pierna corta se alargó. Las diaconisas Kim y Moon no podían tener hijos. Pero luego de la oración del reverendo Jerok Lee, ambas quedaron embarazadas.
Las maravillosas obras del poder de Dios realizadas por el reverendo Gerald Lee no finalizan aquí. El poder de Dios trasciende el tiempo y el espacio. Cynthia estaba a punto de morir por sufrir la enfermedad celíaca. Su hermana María trajo una foto de Cynthia al reverendo Lee y cuando oró sobre la foto, Cynthia, estando en Pakistán, comenzó a sanar. César de Nueva York dejó las muletas al escuchar la oración de sanidad del reverendo Lee transmitida por televisión GCN. Infinidad de televidentes han experimentado la sanidad de Dios por medio de la oración del reverendo Gerald Lee que se transmite por televisión. ¿Qué es lo que ha sentido al ver este poderoso obrar de Dios? Los 4 evangelios muestran que el ministerio de Jesús se caracterizó por sus obras de sanidad, porque a través de estas sanidades y del obrar poderoso de Dios, Jesús hizo que infinidad de almas creyeran que Dios está vivo y así ser salvos. Dios ha permitido que el reverendo Gerald Lee manifieste ese poder, no solo para sanar enfermedades, sino también para que la gente tenga la seguridad de su salvación y la esperanza por el reino de los cielos. Dios está guiando a Israel al camino de la salvación por medio del obrar del Espíritu Santo, porque aun cuando rechazó a Jesús, ha sido el centro de la historia del cultivo del ser humano por más de 4000 años y el punto de inicio del Evangelio de Jesucristo. Toda la gloria y las gracias a Dios, quien es digno de ser alabado y glorificado por las obras del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga.